passion's beat is unrelenting. Your love goes on. El tema de hoy lo hemos titulado El poder de Dios en mi debilidad. Y vamos a leer 2 de Corintios capítulo 12, el verso 9. 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cierre sus ojos por un momento y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, porque tu palabra es viva y es eficaz y tiene el poder para convertir nuestra alma. Tu palabra es tan poderosa, Señor, que dice en las Escrituras que ella llega hasta los tuétanos, o sea, hasta el mismo ADN. Tiene el poder para cambiar, Señor, esa naturaleza antigua, esa naturaleza que nos arrastra hacia el pecado, y colocar en nosotros el ADN de Jesucristo, la nueva naturaleza, la nueva vida de Dios en nosotros. Espíritu Santo de Dios, humildemente nos acercamos ante ti. Reconocemos que necesitamos cambiar, que necesitamos ser formados, que necesitamos, Señor, que hoy tú avives nuestro espíritu, que nos ayudes a disponer nuestro corazón, nuestros sentidos, de tal manera que entendamos tu mensaje. Espíritu Santo de Dios, yo te agradezco por traerme hoy a este lugar, y te pido, Espíritu Santo de Dios, que todo cansancio físico, emocional, toda distracción, toda apatía, toda indiferencia, toda incredulidad y todo dardo que el enemigo quiera poner en nuestras vidas para que la palabra no caiga en terreno abonado, en terreno bueno, que hoy por la sangre de Jesucristo sea disipada todo obstáculo, que sea disipada toda obra de las tinieblas en nuestras vidas, y podamos, Señor, salir transformados. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este pasaje de las Escrituras nosotros vemos cómo el apóstol Pablo habla de que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Has escuchado algunas veces personas diciendo: no puedo seguir a Dios porque no me siento capaz, no me siento fuerte, me da miedo fallarle? O otros dicen: no, es que yo soy tan pecador que yo no creo que Dios me escuche. Y encontramos muchas frases de personas que se argumentan el no acercarse a Dios por sus debilidades. Pero el apóstol Pablo decía al contrario, que si hay debilidades y nos acercamos a Dios, Dios se hace fuerte en ellas. Un día le preguntaron a un hombre que llegó a ser un gran expositor de la palabra a mediados del siglo XIX, que cómo había alcanzado esa fluidez, esa facilidad de acercarse al público. Y él respondió con su cabeza baja, dijo: haciendo el ridículo hasta que adquirí costumbre. Y él expuso que cuando estaba joven tenía muchísimos problemas de timidez, que muchas veces duraba 20 minutos dándole vuelta a la casa de un amigo porque sentía pena de ir a tocar, no sabía ni cómo saludar. Y eso lo angustiaba tanto que sentía que en la vida él difícilmente lograría grandes cosas. Pero un día determinó que convertiría su debilidad en una fortaleza, y empezó a ir en su pueblo donde él vivía a todas las tertulias que hacían. Y cada vez que daban la oportunidad de hablar, él levantaba la mano y levantaba la mano. Por eso él dice: haciendo el ridículo hasta que adquirí costumbre. Hasta que él venció su verdadera debilidad, que era enfrentar a las personas, el público, hablar. Y eso lo convirtió en una persona con una facilidad de hablarle a los demás. No sé cuál sea la debilidad que nosotros tengamos o la excusa que nosotros presentemos delante de Dios. Decimos: Señor, es que yo soy muy mal geniado. Señor, no, es que yo tengo este problema, no, a mí me da miedo
hablar en público, a mí me da miedo predicar, a mí me da un susto hablarle a las personas. ¿Qué tal que me pregunten algo y yo no sepa? Siempre decimos así. O qué tal que me pregunten algo y yo quede callado, no sepa cómo responder. Y de cada uno de nosotros tenemos como un monte por conquistar, como una muralla, que en algunos casos desde niños es como si quisiera encerrarnos, como si quisiera maniatarnos para que no desarrollemos el potencial. Si nosotros miramos en nuestro país, por años hemos tenido murallas, hemos tenido incapacidades, y una de las mayores debilidades que yo pienso que nosotros tenemos es que no creemos en nosotros mismos. La gente tiene una autoestima muy baja, hay mucha timidez. A veces es fácil hablarle a los demás y decirles cosas feas cuando están en grupo, como que cuando mi voz no se oye sino la de todos, entonces ahí sí la levantamos, pero cuando tenemos a la persona sola y de frente no le decimos nada. También muchos de nosotros venimos de una cultura donde desde niños fue la palabra negativa: no hay, no se puede, usted qué creyó, que éramos ricos o qué, y siempre le están diciendo es las incapacidades. Y nosotros, yo quiero que hoy entendamos que si usted hoy descubre cuál es su debilidad y se determina a convertirla en una fortaleza, usted podrá llegar a ser un hombre o una mujer grande delante del Señor. Amén. Número 1, reconoces tus debilidades, no las escondas. En el libro de Mateo capítulo 5, el verso 3, Jesucristo dijo: bienaventurados son todos aquellos pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. No dijo pobres de vivir en la escasez, porque para eso la Biblia dice que Él se hizo pobre para que por su pobreza usted alcanzara la prosperidad. Dice la Biblia que Jesucristo fue aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa semejante a que aferrarse, sino que Él se despoja de toda su gloria, de todo su poder, y viene a la tierra en la semejanza de hombre, y estando en la semejanza de hombre se humilla más a la condición de siervo, y estando en la condición de siervo se humilla aún más porque se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, cuando Jesús está hablando aquí de esas personas pobres en espíritu, son los que imitan a Jesús. Jesús tenía un título, y ese título no fue un obstáculo para venir a la tierra a entregar su vida en propiciación por los pecados, a rescatarnos. ¿Por qué nos vino a rescatar el mismo Dios del universo? Porque tú eres su creación preciosa. Porque tú eres un hombre, una mujer hechos por la mano de Dios. En el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que fueron formadas luego, sin faltar una de ellas. O sea, Dios tenía un diseño, un bosquejo, un boceto de cómo iba a ser usted, y luego lo formó. Y el diablo, a través de la historia, es como, alguien dijo, se parece como a Thor. Ustedes han visto bueno, los más chinos, pero Thor anda con un martillo gigante, ¿sí o no? Y el poder supuestamente está en el martillo. Usted imagínese que Satanás es el que anda con ese martillo, y con ese martillo ha golpeado la vida de las personas para borrar la imagen de Dios en sus vidas. A muchos los ha golpeado con una violación, con abuso, con pobreza, con un hogar disfuncional. Los ha golpeado con dificultades a través de la vida. ¿Para qué? Para que la imagen de Dios que está impresa en su corazón se borre. Porque al borrar la imagen de Dios en nuestros corazones, uno queda expuesto a cualquier tipo de pecados y ya no siente dolor. Ya no siente uno como que algo adentro le está diciendo por ahí no es. Por eso muchas personas, sin darse cuenta, el enemigo ha hecho que esas debilidades, en vez de acercarlos a Dios, los alejen de Dios. Humildemente, cuando venimos ante el Señor y le decimos: mire Dios, este es mi pecado, esta es mi debilidad. Cuando usted se arrodilla, le dice: Señor, vea, yo tengo un problema.
yo no sé cuántos, pero cuando éramos niños uno empezó a notar que en uno viene la envidia, ¿sí o no? Parece que viniera ahí en el paquete, vienen las mentiras, vienen los celos. Yo me acuerdo una vez que yo me enfermé de niña, estaba muy niña, y mi mamá, una mujer muy sabia, sin mucho estudio, pero de alguna manera Dios les daba sabiduría, y yo estaba enferma. Y yo me acuerdo que ella fue a la cama y me llevó un chocolate. Y mire lo que me dijo, yo como Dios me amó desde pequeña y mandó a ese ángel. Y entonces me dijo, vea Yolandita. Y yo no le había dicho a ella, pero ya lo dice, no, usted lo que tiene es envidia. No sé qué era lo que a mi hermana le habían dado que a mí no. Y eso me causó, imagínate, me enfermé. Entonces mi mamá me llevó el chocolate y dijo, y me hace el favor, y tienes que ir a confesarse y pedirle perdón a Dios por eso, porque eso es pecado. O sea, note cómo me da el consuelo, pero me da la solución. O sea, dice, no te voy a alcahuetear su problema. Y me dijo, eso es envidia. Y mira, cosas que a uno le quedan marcadas para toda la vida, y había que hacerlo. En esa época sí, usted tenía que ir y luego tenían que ver que pasara a confesarse, y luego tenía que pasar a la comunión, y si no, significaba que usted no se había arrepentido. Y note cómo muchos de nosotros podemos estar enfermos de un pecado, pero no lo reconocemos. Entonces nos es fácil criticar, insultar al otro, tratar de aplastarlo, y no reconocemos que es un pecado en mí, que es una debilidad la que hay en mí, que yo necesito arrepentirme, que yo necesito confesar mis pecados. Cuando usted se expresa mal de alguien, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Qué lo motiva? ¿Acaso nosotros somos jueces de las personas? ¿Acaso Dios nos constituyó con esa capacidad para ir a insultar o maltratar a los demás? Lo que nos puede estar motivando son los celos, la envidia, muchas veces porque nosotros no o pensábamos que ese lugar nos correspondía. Entonces yo quiero invitarlo a que usted en este tiempo reconozca sus debilidades. Si no me distraigo. Bueno, que nosotros reconozcamos esas debilidades que hay en nuestra vida. Cuando uno va a la cruz del Calvario, cuando dice, Señor, mira, perdóname, yo no sé, pero yo siento que todos nosotros luchamos con la carne. Y el apóstol Pablo decía, miserable de mí. El apóstol Pablo con semejante nivel, y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él lo hablaba por sus debilidades que lo arrastraban hacia allá. Pero muchas veces nosotros no hacemos nada porque no oramos. Entonces, como no oramos, creemos que eso es normal. Creemos que es normal que yo esté cargada con la hermanita tal y que yo hable mal de ella. Eso es normal porque ella se portó mal y yo tengo la autoridad para hablar mal de ella. Pero cuando usted se arrodilla frente a la cruz de Cristo y le dice, Señor, yo reconozco que en mí hay envidia, que en mí hay celos, que soy criticona, Señor, que estoy haciendo lo malo, la Biblia dice que ahí es donde Dios se hace fuerte. Ahí en esa debilidad, porque ahí fue cuando Jesús dijo, bienaventurados esos pobres en espíritu, que le dicen, Señor, ayúdame. Por ejemplo, en los hombres, ¿cuál es su mayor lucha? Muchas veces son los ojos, las tentaciones, porque estamos en un mundo donde el enemigo sabe como que al hombre por ese lado. Y note cómo la Biblia habla de que Dios se enfurece y que un castigo que va a dar al final, cuando ya venga el juicio final, va a ser contra ese espíritu de la mujer Jezabel, porque dice ella, seduce a mis siervos. Y es un espíritu, es un demonio, y puede estar operando en su secretaria, puede estar operando en la vecina, puede estar operando en esa que le dice que es la amiga, que ella sí lo entiende. Y usted no se da cuenta, pero si usted se humilla ante Dios y le dice, Señor, esta es mi debilidad, ayúdame. Y usted reconoce, Señor, estoy mirando más de la cuenta, mis sentimientos se están yendo. Porque eso no es algo pasajero, no, listo, estamos en un mundo donde se separó y ya y organizó otro hogar. No, la Biblia es muy clara cuando dice que ese espíritu caza la preciosa alma del varón
Y dice que muchos no se dan cuenta hasta que la saeta traspasa su corazón. Y entonces cuando es demasiado tarde dicen: ¿por qué no atendí el consejo? ¿Por qué no escuché razones? Porque estaba ciego. Pero falta ¿de qué? De reconocer esa debilidad. Que usted busque la ayuda correcta. Si en su hogar usted está pasando por un momento difícil, bienaventurados esos hogares pobres en espíritu que reconocen que necesitan ayuda, que necesitan buscar a Dios, que necesitan hacer un alto en el camino, y no los que se ensoberbecen y el uno le echa la culpa al uno y el otro al otro. Es que es por culpa suya, es que mire usted me descuidó. No, lo que nos falta es pobreza de espíritu, o sea, reconocer humildemente nuestra necesidad de Dios. En cualquiera de esas debilidades que usted reconozca, Dios se hará fuerte. Primera de Corintios capítulo 1 versos 27 y 29. Dice la Biblia: sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira, cuando nosotros nos humillamos ante Dios, dice la Biblia, de lo que el mundo piensa que no hay esperanza, ahí es donde Dios saca lo grande. De ese hogar que parecía que no tenía esperanza de recuperarse, de ese hogar puede Dios sacar un hogar que inspire a otros, que motive a otros, que levante a otros. De ese joven que tal vez estaba deslizándose, perdido en las drogas, puede Dios sacar un gran predicador, porque Dios es experto en hacer cosas de lo imposible, hacer lo posible. Y usted no es un caso perdido para Dios. Usted tiene esperanza. Solo reconozca hoy. Si usted tiene luchas, está diciendo mentiras, si tiene rabia en su corazón, si tiene odio, si tiene amargura, si hay cosas que usted sabe que no están bien, pero hoy usted reconoce, de usted puede hacer Dios un hombre, una mujer extraordinaria, alguien que sacuda las puertas del infierno. Pero tienes que reconocer cuál es tu debilidad. Si no la reconoce, difícilmente Dios puede obrar en nuestras vidas. Dele ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Segundo aspecto, debemos tener un corazón dependiente de Dios. Cuando hay debilidades, cuando uno sabe que no se las sabe todas, usted depende más de Dios. Cuando usted sabe que necesita apoyarse en esa mano poderosa, es cuando nosotros le entregamos todo a Dios. Y Señor, puede ser que sí, yo tenga un título, puede ser que haya alcanzado algunas cosas, pero Señor, sin ti yo no soy nada. Es como hizo el apóstol Pablo, dice la Biblia que él trajo todos sus títulos. Él fue educado en ese entonces en la mejor universidad, porque ahí dicen que uno de los mejores era Gamaliel, y él fue educado a los pies de Gamaliel. Y él todos esos títulos que tenía, dice, los tengo como basura por la excelencia del conocimiento de Dios. Es que nosotros dependamos de Dios para apoyarnos, que usted reconozca que sin Cristo nada podemos hacer. Separados de mí, nada podéis hacer, dice la Biblia. Y 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cuáles eran las debilidades? Afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo, y yo digo, Dios mío, ¿cómo nos hace falta eso? Llegaban y lo abofeteaban, lo escupían, lo maltrataban, lo castigaban con vara y salían: bendito sea Señor, por causa de Cristo somos azotados. Por causa de Jesús, esto lo recibí por causa de Jesús. ¿Cuántas veces uno nada más escribe algo y le contestan feo y ya se deprime? Ya no quiere porque es que la gente es así. No, es que usted no batalla contra personas de carne y hueso. Nosotros la batalla la tenemos siempre, es contra entes espirituales de maldad.
Y ellos operan en las personas que por no haber recibido a Jesús en el corazón, pues obviamente, ahora si le pasó al apóstol Pedro, caminando con Jesús viendo milagros, recuerden que antes de morir, la noche antes de ser entregado, y que Jesús empieza a contarles todo lo que va a padecer, lo que va a sufrir, y le dice el apóstol Pedro: Señor, ten cuidado de ti mismo, no permitas que tal cosa te acontezca. Imagínense lo que le estaba diciendo Pedro. Jesús dirá: ay, Pedro, usted tan considerado, ese Pedro sí se preocupa por mí. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Imagínense cómo se pudo sentir Pedro. Si Pedro, el hombre de Dios, Satanás pone un pensamiento y él lo suelta para evitar que Jesús fuera a la cruz, ¿será que el enemigo no ha puesto palabras en gente que nos detesta? En gente que cuando usted dice no estoy de acuerdo, mi forma de pensar dice que yo no estoy de acuerdo con el matrimonio gay, yo no estoy de acuerdo, y mi conciencia me lo hace saber, vaya, póngalo en el muro y verá lo que pasa. Y le van a llover a usted cualquier cantidad de insultos, cualquier cantidad de palabras necias, pero no son las personas, sino los demonios que están operando en ellos. Por eso no se aflija. Dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. El rey David fue uno de los hombres que más nos enseñó a confiar. Y él decía: Dios es mi roca, mi fortaleza, mi castillo, mi amparo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y todo el tiempo usted lo veía a él enfrentándose a los enemigos, pero nunca lo hizo en sus fuerzas. Siempre aprendió a poner su confianza en Dios. ¿Qué hay que hacer? Dependa del Señor. Si a usted alguien le dice: mire, fulano de tal está en la clínica, está enfermo, no se angustie, vaya, porque usted tiene la palabra. No piense: ay, es que yo no soy como tan sabio, yo no tengo. Vaya, la Biblia dice: al que cree en mí, estas señales le seguirán. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Cree que Él es el Hijo de Dios, que murió por usted en una cruz, que vino a la tierra, que murió pero que resucitó al tercer día? ¿Lo creen? Entonces esas señales lo tienen que seguir. Sanemos enfermos, resucitemos muertos, prediquemos la palabra. Tenemos esa capacidad porque no es nuestra, es de Dios. Dependa de Él. Si usted cada mañana levanta las manos al cielo y le dice: Señor, aquí estoy, usa mi vida, usa mis manos, usa mis labios, y alguien le dice: fulano de tal está en la clínica, vaya. Porque algunos entonces se amargan, es porque el líder no pudo ir, pero Dios lo quiere usar a usted. Dios quiere que vea que el poder de Dios también se va a manifestar en usted. Vaya. Y muchos de nosotros no hemos visto milagros porque nos ha dado miedo. Porque el enemigo dice: ay, no, ¿y qué tal que haga el oso? Ay, no, ¿y qué tal que usted ore y no pase nada? Pero es que eso es duda. Usted determínese depender de Dios y vaya y haga lo que Dios le mandó hacer. Dependa de Él todo el tiempo, no solamente de vez en cuando. Vamos a depender de Él todo el tiempo. Dios quiere glorificarse en nuestras debilidades. Y número 3, veremos un gran peso de gloria. Cuando nosotros llevamos las debilidades a la cruz de Cristo, usted va a ver un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17, lea conmigo. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿De qué tribulación momentánea estaba hablando el apóstol Pablo? De las veces que naufragó, cuando le picó una serpiente, cuando los azotaron con vara, cuando lo mataron a piedra, solo que no era el momento. Recuerde que en Tesalónica luego ellos fueron, oraron los discípulos y él revivió de esas leves tribulaciones. A ver, ¿a cuántos de nosotros nos ha tocado resistir un golpe por causa de Cristo? ¿Hemos derramado sangre? Hasta el día de hoy, no, gracias a Dios. Pero
el apóstol Pablo estaba hablando de estas leves tribulaciones. Si en la casa nos dicen, vea, es que usted aquí yo no lo quiero volver a ver con su religión, con mucho amor diga, ok. No sé, por allá había una canción muy linda, un tango, los que les gustan los tangos, y entonces la mamá, él le cantaba a la mamá, porque la mamá le dijo, no quiero volverlo a ver por aquí, y él dijo, está bien, me voy. Dice, pero si algún día quieren volveré, pero tiene que ser con el Señor. Y esa canción se hizo realidad en la vida de mi esposo, cuando sus papás lo echaron, ¿ok? Y como ellos hoy en día la cantan. Yo me acuerdo de mi suegro cuando canta, hay una que es de Judas y la canta con una pasión. Pero un día no querían nada. Un día dijeron, por aquí no los quiero volver a ver. Pero cuando usted ve eso como una leve tribulación, como un desafío, Señor, yo sé que mi Redentor existe. Yo sé que Dios no me dejará en vergüenza. Y entonces usted no empieza a ver que si en la casa están bravos, que es que usted ya no comparte, que usted ahora es todo raro, que usted ahora es todo iglesia. ¿Así les han dicho? Y con usted ya no se puede hablar porque usted no habla sino de la Biblia. Así los dicen. Pero es que eso es lo que abunda en mi corazón. Yo a veces le digo a la gente, mira, lo que ocurre es que hay un gran peligro, y si usted supiera, si usted conociera la cura para el SIDA y solo usted la supiera, ¿usted la guardaría? ¿La escondería? Entonces me dice, no, digo, bueno, pero si se la hiciera, pero la manera de tomársela no es aplicándole nada, sino hablándole. ¿Usted qué haría? Yo, le hablaré, pero si el otro se pone bravo y dice que no cree en eso, pero yo sé que sí funciona, ¿qué voy a hacer? Entonces la gente le responde a uno, voy a insistir hasta que logre hacer que la acepte. Le digo, por eso es que yo insisto con la palabra de Dios. Esta medicina no cura solamente el SIDA, un problema más grave, porque todos los problemas que la humanidad pueda tener no van a pasar más de 80 o 90 años, que sea lo que dure aquí en la tierra. Pero la eternidad, cuando una persona se pierde, no se compara ningún sufrimiento que la raza humana haya tenido con perder el alma. Por eso es que insistimos, por eso es que no nos callamos, por eso es que aunque nos insulten, volvemos y estamos ahí y les rogamos para que acepten a Jesús, para que el día del juicio uno pueda decirle, Señor, que conste que yo sí le hablé, que conste que lo perseguí, que conste que le hablé, que le insistí, que estuve ahí, que le di ejemplo, que fui un testimonio para él. Y que usted pueda ver esas debilidades, esas persecuciones, no como que, ay, ya, no quiero más, tiro la toalla, no sigo con esto, sino al contrario, que usted pueda decirle, Señor, el Espíritu de Dios que operó en Cristo, opera en mí. Y Jesús insistió hasta el último momento, muriendo en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. O sea, mire, Jesús ahí vio la condición del ser humano. Mucha gente habla mal de usted, habla mal de los cristianos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros tenemos la cura, o sea que vamos a insistir, vamos a persistir, que en esas debilidades que a veces el enemigo quiere usar para descalificarnos, para decir definitivamente usted no puede, usted no tiene fe, usted le habla a la gente y la gente no se queda. Algún momento llegará en que van a venir los que Dios puso desde antes de la fundación del mundo, para que por la predicación de su boca ellos vengan a Cristo. Porque hay un ejército, y usted lo va a creer, hay un ejército de hombres y mujeres que van a venir y usted los va a liderar. No crea que no tiene las capacidades, porque es probable que humanamente no las tengamos, pero es que esto no depende de nosotros, sino del poder de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros quien convence, quien persuade. Y yo quiero decirle, a veces uno piensa que para llegar a ser un hombre o una mujer que gane almas, no es que tengo que tener estudios y no. En Colombia el evangelio fue sembrado con sangre, pero quienes pagaron ese precio no eran hombres muy estudiados. Muchas veces fueron campesinos, muchas veces fueron gente humilde, porque en esa época los que tenían demasiado estudio y que habían sido influenciados por el clérigo no querían saber nada, porque estaban totalmente cauterizadas sus conciencias.
Pero fueron gentes humildes las que con sangre sembraron esa semilla que hoy ha germinado y que somos nosotros los que estamos hoy levantando esa nueva generación. Así que yo le invito a que usted declare en el nombre de Jesús que fuimos llamados para florecer, para hacer que el evangelio en esta ciudad pueda transformarlo todo, porque es realmente el evangelio el que cambia el corazón. Dice en el libro de Romanos capítulo 8 verso 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sé cuál sea su debilidad, pero conviértala en lo más fuerte. Mira, es algo muy parecido. Cuando nosotros estudiábamos en el colegio, yo estudié en un colegio femenino. A la esquina quedaba el colegio de los hombres, el Balbino García. Nosotros éramos el centro femenino de comercio. Y en el salón, no sé, todos hemos estudiado, creo que todos hemos pasado por un salón de clases, ¿sí o no? Y uno siempre, cuando está en esa edad de los 12, 13, la juventud, uno siempre califica que va a ser feliz. Piensa uno el que es más bonito. Entonces uno miraba a las compañeras esas que eran hermosas, de ojos azules, y decíamos con otras amigas, uno que pues no era como que sobresaliera ya mucho, no, esta tiene el futuro asegurado, no, esta sí le va a ir bien, porque uno pensaba que era por la belleza. Y las que no teníamos como mucha gracia, mi hijita, póngase a estudiar y salga adelante, porque la vida le va a ser un poquito difícil. Pero yo me pongo a analizar a mi manera, es mi pensamiento, creo que sea el de todos, que muchas veces cuando las niñas son muy hermosas, lo que hacen es que les castran la juventud, la vida. ¿Por qué? Porque todos les dicen, todos las halagan, y eso hace que en cierta manera se sientan confiadas y no se capacitan. Y decía una vez en una de estas de seguridad, en un consejo de seguridad estaba el capitán, y él decía, mira, las niñas hoy en día, las más hermosas son las que más rápido dañan, porque todos las persiguen. Y entonces cuando llegan a los 25, 30 años ya tienen 2, 3 hijos de personas diferentes. Y muchas veces terminan asesinadas por hombres que el diablo ha levantado con ese objetivo. Y entonces uno dice, cuando usted no tiene que confiar en lo humano, ¿usted en quién se agarra? Del Señor. Y así pasó. Mire, yo veo que muchas personas dicen, no, a mí me toca es ponerme las pilas a salir adelante a como dé lugar, porque no me puedo confiar en mí mismo, en mis capacidades, sino en Dios. Es cuando usted saca lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Saquemos lo mejor. Tal vez no nos sintamos atractivamente físico y no, que somos la última maravilla, pero tenemos al más hermoso, que es al Señor, que está de nuestro lado, que nos da la gracia, nos da la sabiduría y nos ayuda a allanar el camino para salir adelante. Yo no sé cuál es su debilidad. Hombres que usted tal vez sabe, mire, que su problema ha sido la inmoralidad sexual. Y usted dice, yo quiero, y quiere ser santo, usted quiere tener un liderazgo, pero siempre el enemigo llega y le pone la misma zancadilla. Haga de eso su fortaleza, que en eso usted se convierta un hombre de verdad. Porque mira, ser como cualquiera es fácil, pero ser santo no es tan fácil. Es para hombres y mujeres de verdad. Decirle no a la tentación, aunque parezca usted un tonto, porque los amigos, ay, ¿usted cómo se va a perder eso? No, mi hijito, aproveche. Pero usted dice, no, porque yo temo al Señor, como dijo José cuando estuvo allí con la mujer de Potifar, solo, aislado de su familia, nadie lo conocía ahí. Pero cuando vino la tentación, él dijo, no haré este mal contra mi Dios. O sea, él no dijo, ay, esto es una oportunidad que la vida me dio, sino que él sabía claramente, de las debilidades hagamos fortalezas. De aquello que a usted lo arrastró, que tal vez fue lo que más problemas le causó, conviértalo en una fortaleza, y usted va a ver cómo el Señor le ayuda. Pero usted tiene que reconocer cuál es su debilidad. No la esconda más, no diga, no, yo soy fuerte, a mí eso no. Y uno sabe uno por dentro que está que se muere. Reconózcalo. Reconozca que usted necesita la ayuda de Dios. Y yo quiero que usted humildemente y honestamente haga una lista de sus debilidades. ¿Cómo saber? Dijo alguien, ¿cómo saber si usted es un bueno o malo empleado? Dijo, si usted fuera jefe, ¿se contrataría a usted mismo? Respóndase. Si usted fuera el jefe y tuviera algo así muy importante, y tuviera
que buscar la mejor persona, ¿se contrataría usted mismo? Humildemente respóndase. Algunos dicen, Y si usted dice que no, necesita cambiar. Necesita cambiar. Necesitamos cada uno de nosotros hacer de las debilidades una fortaleza. Yo veo como cada día uno ve que gente que ha quedado con una discapacidad, que ha perdido tal vez una mano, un pie, o que en un accidente le ha pasado cosas terribles, y como muchos de ellos han convertido esa debilidad en una fortaleza y llegan e inspiran a otros, quebrantan el corazón de otros, entran a lugares que gracias a esa discapacidad pueden entrar, si no de otra manera no pudieran entrar. Yo hoy le invito a que usted pueda decirle: Señor, necesito que te hagas fuerte. Reconoce si es un pecado, es una situación emocional, si es un pensamiento el que usted continuamente piensa negativo. Siempre que va a hablarse es todo negativo y nada se puede, y siempre encuentra es como lo malo. Hoy usted puede decirle: Señor, es mi manera de pensar, entonces la que me ha tenido sumido en la pobreza, porque muchas personas no reconocen que su pobreza es una manera, es una naturaleza en la forma como ellos piensan. is on.